Nosotros tenemos un entendimiento particular y un celo particular por la adoración a Dios cuando nos reunimos como iglesia. Entendemos, hermanos, que cuando Dios establece iglesias en algún lugar, está buscando tres cosas. Dios está buscando tres cosas. Uno, primero, en ese orden, planta un lugar donde Dios espera que alabanzas y adoración suban ante Él. Dios es celoso de su nombre y Él debe ser adorado. Y cuando quiere ser adorado en un lugar específico, cuando quiere ser intensamente adorado, Él dirige su obra omnipotente y soberana y siembra una iglesia. Una iglesia sembrada, en primer lugar, es un lugar de adoración. Así usted y yo no derivemos nada de eso. ¿Me hago entender? Es un lugar donde llevamos adoración. Aún así usted y yo no derivemos ningún beneficio de eso, aunque lo derivamos. Eso significa, hermanos, que las iglesias no están puestas para el hombre, primeramente. No están puestas primeramente para el pecador. Las iglesias están puestas, como todo en el mundo está puesto, para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son hechas todas las cosas, incluyendo las iglesias locales. La iglesia local que no entiende qué es adorar a Dios o cómo adorarlo, no justifica su razón de existir. Por lo que nunca seremos tan enfáticos en procurar entender qué es la adoración a Dios. Y tenemos una tarea anexa, que es no solo entender positivamente lo que es la adoración a Dios, sino combatir con lo que nos enseñaron, que era adorar a Dios como iglesia. Esta generación al menos va a tener que luchar en su mente mucho con esto. Quizá la próxima, porque aquí ya hay jóvenes, niños, que no conocen qué es ser un carismático o un pentecostal. Y no saben qué es luchar con eso. Esperamos que la ausencia de lucha no los haga livianos en la adoración, sino más sabios en la adoración. Pero nosotros hemos recibido un lastre, lo llevamos como un lastre. Y es esos malos entendimientos de lo que es adorar a Dios como iglesia. El Señor se encuentra con una mujer samaritana y no es difícil entender que pertenecían al mismo pueblo de Israel, pero a dos lugares que tenían aversión unos por los otros, los judíos por los samaritanos y los samaritanos por los judíos. Quizá en Colombia no haya una versión así, aunque en Colombia somos regionalistas, la verdad. Cuando usted pregunta, los frijoles quedan mejor en cierto lugar, o las changuas, porque usted que nosotros somos mejores, los más hablados, los mejores vestidos. Pero eso no es nada, hermano, comparación con lo que había entre judíos y samaritanos. Dice que no se trataban entre sí. Así era el asunto. Samaritano no me trataba. Y tenía una explicación, no solo porque el reino fue dividido, ¿recuerda? Y entonces, en ese momento que el reino fue dividido, la parte de abajo quedó con el templo, el gran templo de Jerusalén. Ellos son los judíos, donde viene nuestro Señor. El Señor nació en Belén de Judea, ¿sí? De judío, por eso judío. Y la parte de arriba que se separó, inauguró una nueva capital, y su capital es Samaria. Ellos tienen el monte de Sión, entonces ellos buscaron un monte llamado Gerizim. Y entonces ahí hay un templo, pues aquí hacemos otro. Una especie de enramada, pues, ¿me hago entender?
porque ellos no podían permitir que el samaritano, siendo israelita, bajara a adorar a Jerusalén. No. Entonces ahí empieza una pugna allí. Los judíos tenían el Pentateuco, la ley de Moisés, pero los samaritanos inventaron un Pentateuco samaritano, es decir, una versión modificada de la ley de Moisés. Hicieron su propia religión y por eso no se llevaban entre sí. El Señor le da una respuesta a la samaritana y es exactamente la que quiero que abordemos, y parte de ella está en el versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Como no tengo todo el tiempo, hermanos, solo quiero, porque me parece que una de las expresiones más difíciles es esto de adoración en espíritu. Porque adorar a Dios en verdad significa, hermanos, adorar a Dios conforme a la verdad de la palabra. Y ya hablaremos de eso quizás después, pero por ahora quiero que nos enfoquemos en esta expresión: Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. Claro, y verdad también, pero en espíritu. ¿Por qué el Señor le diría eso a la samaritana? ¿Por qué también dice que viene el momento cuando ni en este monte, él estaba en Gerizim, ni en Jerusalén se adorará al Señor? Ni en este monte ni allá, sino que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu, como diciéndonos: el lugar donde se adore, ese va a ser irrelevante. No importa si es el inventado por ustedes o el ordenado por Dios, como Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. O sea, que el Señor le dio la razón a los judíos por adorar en Jerusalén, pero dijo que vendría el día donde ni aquí ni allá, ni el lugar inventado ni el lugar revelado, sino que se adoraría en otro nivel, en otro ámbito, que no es el ámbito local, ¿entiende? Local, de localidad, sino que se adoraría en espíritu. ¿Qué significa adoración en espíritu? Bien, hermanos, adoración en espíritu, para ir ganando terreno, significa que la adoración a Dios es espiritual. Eso significa. La adoración a Dios, esa adoración que se profetizó, que vendría un día, esa adoración que no iba a estar ligada a un lugar específico, sería una adoración por contraste espiritual. ¿Sí nota? Ya no iba a ser asentada en lo físico ni en lo geográfico, sino que iba a ser una adoración espiritual. ¿Qué significa eso? Primero, la adoración espiritual es la adoración a un ser espiritual. Vamos a mirar esa frase, adoración en espíritu, desde muchas perspectivas, pero mire esta primera cara. ¿Qué es la adoración espiritual? Lo primero, hermanos, es que es la adoración a un ser que es espíritu, que corresponde a otro ámbito en el que nos movemos nosotros. Dice la Biblia, Dios es espíritu. ¿Ya lo ubicó? Entonces, Dios corresponde a una esfera de existencia llamada espiritual. Dios es espíritu. Y si usted y yo queremos adorarlo, es necesario que lo adoremos en su ámbito, no en el nuestro. Entonces no tomamos a Dios y lo bajamos a nuestro nivel y ofrecemos una adoración en la carne o física o carnal, sino que el que lo quiera adorar, ya que Él es espíritu, entonces debemos adorarlo en su ámbito, en su terreno. Esta declaración que Dios es espíritu es de primer orden. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que lo que es Dios
determina la adoración que debe dársele. Lo que es Dios, escuche, determina la adoración que debe dársele. ¿Qué es Dios? Espíritu. Entonces, ¿cómo debe ser la adoración? Espiritual. La adoración no la determina el hombre, ni un lugar, es Dios. Dios es algo, entonces nos toca adorarlo conforme a lo que es Dios. Entonces, si Dios fuera cuerpo, si Dios fuera material, si Dios fuera materia, entonces nos tocaría adorarlo de esa manera. Pero Dios es espíritu y lo adoramos espiritualmente. Yo espero que usted entienda los dos ámbitos de existencia, el físico, el que se puede ver, tocar, oler, degustar. El ámbito físico, no le estoy hablando nada desconocido porque es el ámbito donde usted y yo nos movemos generalmente. Pero hay otro ámbito de existencia donde pertenece Dios. Dios es espíritu. Y le recuerdo que el Señor Jesús le enseña a los discípulos que el mundo espiritual no se puede ver. Cuando Él aparece resucitado, a sus discípulos dice, mirad y ved que no soy un espíritu. Tocad mis manos y mis pies. Es decir, si tiene manos y pies, no es espíritu. La gente dice, yo vi un espíritu. Ay, vamos, por favor. Que no se puede ver. Por eso es espíritu. Que yo lo vi, que mi abuela fue. Lo que sea que le ha parecido no es espíritu, porque el Señor dice que el espíritu no se puede ver. No. Con respeto le digo, tómese la pastilla. Pero no se ve, no se ve, no se ve. A ese ámbito pertenece Dios, que es el espíritu puro. Pertenecen los ángeles, que dice la Biblia, son espíritus ministradores. A ese lugar pertenecen las almas que hoy día están sin cuerpo. Es decir, los que ya han muerto. Pertenecen al ámbito de los espíritus o la vida espiritual. ¿Qué pasa en nosotros hoy? Hoy nosotros tenemos una parte física, que es el cuerpo, y una parte inmaterial a la que llamamos alma o espíritu, que son sinónimos, no son dos cosas. Tenemos alma o espíritu. Entonces, hermanos, Dios posibilitó que nosotros le pudiéramos adorar espiritualmente, ¿cómo? Al habernos dado espíritu. ¿Entiende? Si nos hubiera hecho solo carne y Él es espíritu, ¿dónde nos encontramos? Si Él va por lo del espíritu y nosotros por la carne. Dios nos compartió el también ser seres. Le dije también. Nosotros no somos seres espirituales, también somos seres espirituales. Tenemos una parte material y una inmaterial. Por eso fuimos creados con espíritu. De lo contrario, la adoración no sería posible. Los espíritus adoran a Dios. Los ángeles, que no tienen cuerpo, adoran a Dios. O sea que un espíritu sí puede adorar a Dios. Dios es espiritual. No solo posibilita, sino que obliga a que la adoración sea espiritual. Por eso los que adoran, nos es necesario adorarlo espiritualmente. Entonces este lugar, hermano, es una circunstancia nomás. Es un lugar donde nos reunimos. Pero este lugar, como cualquier otro, ya no es fundamental para adorar a Dios. ¿Me hago entender? Nosotros nos hemos movido algunas veces, entonces nos vamos. Y si ese lugar fuera el lugar de la adoración, no hubiéramos tenido que abandonarlo, el primer lugar donde nos reunimos. Si ese era el lugar de la adoración.
Pero es que ese no era el lugar de la adoración. Ya no podemos hablar del lugar de la adoración, debemos hablar del ámbito de la adoración. Del ámbito. Hoy lo importante no es el lugar. Buscamos el lugar más apropiado para que usted y yo estemos cómodos y no nos distraigamos. Pero el lugar no es importante ahora. Es el ámbito. El que le adora debe adorarlo espiritualmente. Segundo, ¿qué significa adoración en espíritu? Que es una adoración espiritual. Déjeme explicarle. Esa adoración espiritual, si Dios es espíritu, es decir, es un ser espiritual y por lo cual vivo, significa que los que le adoran deben estar en su ámbito, y esto no solo por creación, porque todos los humanos tenemos espíritu. Aquí voy a usar la palabra espiritual en el otro significado que lo usa la Biblia. En el otro significado. Uno nos viene por creación. Por creación tenemos espíritu, ¿ya? Por creación tenemos espíritu. Pero en este segundo encabezado quiero hablar de la palabra espiritual como el individuo que es nacido del espíritu. El individuo que se contrapone su vida como vivirla en la carne, es decir, no físicamente, sino vivirla en el pecado. ¿Qué es lo contrario a vivir en el pecado? ¿Qué es lo contrario a vivir en la carne? No en lo físico, sino en la carne. ¿Qué es lo contrario? La palabra de Dios nos lo habla, solo hay dos ámbitos. O usted está en la carne o está muy bien el espíritu, o bajo el poder del espíritu. Y adorar a Dios espiritualmente significa no que como tenemos espíritu podemos adorar a Dios, sino que es adoración nacida de un corazón regenerado. Eso es adorar a Dios de forma espiritual. Es decir, solo los espirituales pueden hacerlo. ¿Y quiénes son los espirituales? Los que han recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuándo lo recibieron? Cuando creyeron en Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no es nacida de nuevo, por lo cual no es espiritual? Concluya. No puede adorar a Dios. Dice, pero tiene espíritu. Sí, pero está caído en pecado. No es espiritual. No ha nacido de nuevo. Dios no le ha dado un nuevo corazón. Tiene un corazón, un alma, pero está caída en pecado. Y Dios, dice la Biblia, aborrece los sacrificios de los impíos. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, aquí entiéndase carnal, el que anda en su carne, en el pecado, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como una persona, como el hombre natural va a adorar a Dios que es espíritu, le va a parecer como, ¿yo qué hago aquí cerrando los ojos o cantando aquí? ¿Dónde está? Para ayudar a la carne, al hombre carnal, la gente se inventa figuras. Bueno, entonces ahora sí lo puedo ver. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué se hace ahí con la adoración? No se vuelve espiritual, sino se rebaja a la carne. ¿Sí nota? Lo que hacen la mayoría de adoración o de adoradores, no van a su terreno, bajan a Dios al terreno para que lo podamos adorar. El hombre natural no percibe a Dios, el espiritual sí. Entonces, cuando llegamos a la adoración, por eso aquí mismo hay personas que dan adoración a Dios, porque son regeneradas, el Espíritu de Dios vive en su corazón, entienden las cosas del Espíritu, las creen por la fe que Dios da, y hay otros que mueven la boca y dicen,
¿Quién sabe a quién le estoy cantando? Al Dios desconocido. Si estás ahí, escúchame. Por su pecado, por su no regeneración, no puede haber adoración. Un hombre, según Romanos 8, 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, todo lo opuesto a adorar a Dios en espíritu. No lo agradan, no lo agradan. La adoración espiritual es la que da un corazón regenerado. Por eso el Señor le dice a la samaritana en Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. O sea que hay falsos adoradores, sí. ¿Y cuál es la señal de los verdaderos adoradores? ¿Cómo adoran? En espíritu. Ahí está. Y en verdad. Sí, hermano, usted puede llegar a lugares donde en la carne usted diría, uy, yo como que no adoro, porque se trata de catedrales, vitrales, iluminación, columnas con adorno. Usted se siente sobrecogido. Pero no se deje llevar, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu, en espíritu. Solo los que tienen un nuevo corazón pueden adorar. Tercero, ahora escuche este matiz. Yo voy a examinar esa misma frase, adorar a Dios en espíritu, de muchas maneras. Lo primero que dijimos es que es una adoración a un ser espiritual. Segundo, es una adoración espiritual, es decir, por el hombre espiritual. Y tercero, es adoración en el espíritu. No solamente que es espiritual, sino es una adoración en el espíritu. Yo sé que es fino aquí el matiz, pero quiero señalar que la adoración no solo es a un ser espiritual, sino que en sintonía espiritual como hombre espiritual. Es decir, si Dios es el que recibe la adoración y yo soy un hombre caído, carnal, no puedo adorarle. Por eso cuando Dios me hace nacer de nuevo, entonces ahora ahora soy un ser espiritual que puedo adorarle a Dios en sintonía con Él. Pero este tercer punto dice que le debemos adorar de manera espiritual, en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser, con esa parte espiritual que Dios nos dio. En otras palabras, la verdadera adoración es la adoración del corazón, es la que usted da con su alma. Esa es la verdadera adoración, la que usted da, y le recuerdo que la palabra corazón en la Biblia no hace referencia solo a los afectos. En la Biblia el corazón piensa, considera, siente, reflexiona, todo eso hace el corazón. Es decir, usted debe distinguir cuáles son las funciones del cuerpo y cuáles son las funciones del alma, ¿sí? ¿Las distingue? Espero que las distinga, ¿verdad? Cuando usted... ¿Dónde le da el hambre? ¿En el cuerpo o en el alma? En el cuerpo, perfecto, muy bien. Si usted tiene hambre y no le dice, ore. Oh. Deme aquí. ¿Me hago entender? O estoy angustiado. Esa es la angustia. ¿A qué lugar pertenece? Muy bien, al alma. Estoy angustiado. ¿Cómo hace una papaya? No, eso no corresponde. ¿Me hago entender? O sea, espero que usted aprenda a distinguir los ámbitos. Lo que le estoy diciendo esta mañana es que adorar a Dios espiritualmente es lo que hacemos con el alma.
Ya. Se corresponde a ese ámbito. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué cantamos? Bueno, tiene una razón. La adoración es del alma. Y en sentido natural, el alma siempre va a empujar al cuerpo en cierta dirección. Pero al revés no pasa. Piense. Si usted está adorando de corazón al Señor, generalmente el corazón le va a empujar la parte física. Por eso de la abundancia del corazón, abra la boca, y si el corazón tiene adoración, pues la cantamos o la oramos. Pero no todo el que mueve lo físico en adoración está moviendo el corazón. A mí me queda muy fácil colocar un ejemplo. ¿Algunas veces se ha sorprendido usted cantando el himno correcto sin la mente? Muy bien. O sea que sí se puede externamente hacer lo correcto y el corazón no adorar. Entonces, el principio que aplica de aquí para allá, no aplica de allá para acá. Cuando el alma adora, empuja al cuerpo a que adore. Pero no siempre que el cuerpo adora, el corazón está adorando. Pero mi punto es, hermano, que la adoración del nuevo pacto es la adoración del corazón. Todo lo que sean ejercicios del alma es lo que Dios espera que movamos en la adoración. Todo lo que sea un ejercicio del alma, es lo que Dios hoy día está tomando como adoración. Hoy día y todos los días. Pero obviamente en los cultos, pero todos los días. Es lo que pasa en el alma, es lo que Él toma como adoración, hermanos. Es el movimiento del alma, los ejercicios del alma. Antes, para adorar a Dios, tocaba caminar hacia un lugar, mover, ver, oler, prender. Y todo lo relacionado con el mundo de los sentidos, el ojo, el sonido, lo estético. Pero el nuevo pacto nos trajo una adoración, es en el Espíritu. Dice Hebreos 9:10 que la adoración anterior, estamos hablando del antiguo pacto, solo se trataba de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Si antes se trataba mucho de eso, no se olvidaba el corazón, pero se trataba de muchas de esas cosas. Sin embargo, hoy día es una adoración en el Espíritu. Lo más importante en la adoración, lo principal, lo que nunca puede faltar, es que el espíritu o el alma esté trabajando. Nuestro físico sí es importante, por supuesto, pero ¿dónde rastreamos la verdadera adoración? Al alma, con los ejercicios del alma. Usted hoy está adorando a Dios con lo que está pensando, o no lo adora si no está pensando. Usted debe estar moviendo el pensamiento, la razón, el motivo, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento y la conciencia. Si no está haciendo eso, usted no está adorando espiritualmente. Se lo repito. Voy a hablar de los ejercicios del alma que son intelectuales. ¿Sí? Intelectuales. Son el pensamiento, la razón, el motivo por el que usted hace algo, el motivo. Entendimiento, conocimiento, discernimiento, conciencia. Pero el alma no solo piensa, el alma siente. Y le voy a decir cuáles son algunos de los ejercicios del afecto, el amor, consuelo en el espíritu, la admiración por la fe, el temor, esas cosas que usted siente. Así usted adora a Dios. Son los afectos religiosos.
y hablamos del aspecto volitivo del alma, donde se involucra la voluntad, como las determinaciones que hoy tomemos, las resoluciones, las procuras y cosas por el estilo. ¿Sí ve? Son del alma. Son del alma. No tiene que mover un dedo. No lo tiene que hacer. Y adora al Señor. Es lo que Él toma por adoración. No es párese o siéntese. Eso lo hacemos por otro motivo. ¿Me hago entender? Y obedezca, por favor. Y los niños obedezcan cuando diga, vamos a ponernos de pie para leerle. Párense. Pero eso no es adoración. Eso lo hacemos para que usted no se vuelva monótono o los niños tiendan a dormir, cosas así. Es otra cosa. Pero ¿cómo estamos adorando a Dios? Con lo que estamos pensando, reflexionando. Cuando usted se admira por Dios, lo ama más, entiende algo más, tiene algún afecto o resuelve hacer algo en su corazón. Sí, yo haré esto, Señor. Eso es lo que el Señor toma como adoración. Nuestra adoración por eso debe ser racional, espiritual, afectiva. No se trata de instrumentos afuera de nosotros, instrumentos, estilos, lugares especiales, acondicionamientos, sonidos. Si adora al Señor de un grito o aplauda o cosas así, cosas de afuera, eso es muy fácil hacer. Eso es muy fácil hacer. Adore en espíritu y tendrá que depender constantemente del espíritu para adorar a Dios como Él quiere. Y mantener su mente subordinada y sus afectos encendidos para que no cante por cantar o escuche la palabra. Y por eso hay gente que se duerme. Bueno, no siempre que la gente se duerme lo hace por no ser espiritual. Revise por favor lo físico. A veces tendrá que dejar de comer un poco. Comer mejor, tomarse la pastilla, lo que tenga que hacer, o no tomársela por un momento. Pero le puedo asegurar, porque usted no es el único que toma pastas, que generalmente el que se duerme es porque no hay interés. No hay interés. No hay admiración. Mire estos mismos que se duermen delante de un partido, una película. A ver si usted tiene que decirle, ve, despierte, ¿verdad? Aún los niños, a esta hora, 10:10 de la mañana, ¿cuántos de sus niños duermen a esta hora? ¿Por qué vienen a dormir aquí? ¿Y usted adulto duerme a esta hora? No, ¿verdad? Pero el domingo sí. Muchas veces eso que indica falta de interés, que usted no haga el ejercicio de los necios. Dios está recibiendo es principalmente lo que hay en su corazón. Solo un texto para que entendamos. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros pues, también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo son los sacrificios? ¿Por qué irá a sacrificios espirituales y habla de templo? Porque lo está contrastando con el templo donde se llevaban ofrendas físicas. Ahora no hay templo, ahora nosotros los adoradores somos las piedras del templo y venimos a traer ofrendas que espirituales. O sea que la adoración verdadera, la verdadera, esa nadie la escucha. Y nadie la puede ver, porque la estamos dando aquí, constantemente. Esto aplica para la oración también, para el devocional también.
para las devociones familiares también. Es lo que está pasando aquí y aquí. Y claro, hermanos, como no solo somos espíritu, sino cuerpo, por eso cantamos, por eso se nos sale por la boca. Y para nosotros no hay ninguna pena. Porque a mí no me da pena decirle, viejita, te amo. No me da pena. No me va a dar pena decirle al Señor que es mi Señor. De algunos de nosotros diríamos, uy, ni le conozco, no quiero que me identifiquen con Él. Pero con Dios, con nuestro Señor. Ay, ojalá todo el mundo supiera, hermanos, que a través de los cantos, qué es lo que sentimos por Él. Pero nunca se deje llevar, que lo más importante es lo físico. Está pasando en el corazón. Por eso, cuando venimos aquí, hermano, dice la Biblia que si alguno tiene pecado y no lo ha resuelto, ¿qué hace presentando una ofrenda como si Dios fuera un hombre que oye, que ve y que usted lo engaña porque le canta bien? Dice, devuélvase y arregle las cosas. No venga aquí a traer un sacrificio. Se revolcó en el pecado y viene aquí a hacerle caras a Dios como si Él mirara su rostro. ¿Sabe cómo el Señor Jesús le llamó a esa adoración? Dígalo usted, por favor, para que yo, líbreme de decirlo. Hipócrita. Con sus labios me honran. Corazón. Si usted viene aquí y se revuelca en el pecado y, oh Señor Santo, te amo. Te amo, diría Él, guarda mis mandamientos. ¿Ve la adoración, hermanos? Creo que era más fácil obedecer como 500 leyes de llevar el cordero, la masa, el batido, no sé, era más fácil. Porque ahora el Señor mira lo que usted en este momento está pensando y lo está tomando como adoración o lo está rechazando. 4, hermanos, es una adoración por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Una adoración en espíritu también es una adoración por el Espíritu Santo. Aquí hago referencia a la tercera persona de la Trinidad. Y aquí no hay que meter misticismo, hermanos. ¿Qué es adorar por el Espíritu o con el poder o la capacidad del Espíritu? Porque yo entiendo que cuando escuchamos, si usted escuchara esta oración, Señor, ayúdanos a adorarte a ti por el poder del Espíritu, usted diría, ¿qué están pidiendo? ¿Alguna manifestación especial, como física? No, hermanos. Todo radica con que usted y yo respondamos esta pregunta. ¿Qué vino a hacer el Espíritu y qué procura el Espíritu en nuestro corazón? Piénselo. ¿Para qué Dios lo envió? Y estando en nuestro corazón, ¿qué procura el Espíritu? Si usted determina eso, va a poder entender qué es adorar a Dios por el Espíritu. ¿Ya? Por el Espíritu. Nunca la adoración va a ir en contra de las intenciones del Espíritu. Lo bueno es, hermano, que la Biblia nos dice ¿qué vino a hacer el Espíritu? Vino a santificar, vino a llevarnos a toda verdad, y sobre todo me encanta este texto, Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, si quiero saber qué va a pasar cuando venga, pues ya vino, ¿verdad? Pero cuando venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Al menos en este texto 2 cosas hace el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad y glorifica a Cristo. Usted adora por el Espíritu. Usted sabe que está adorando por el poder del Espíritu, cuando el Espíritu subordina nuestra mente a toda verdad. Sí, a veces en medio del sermón, se espera que el sermón sea una parte de la adoración, hermano. El sermón no es lo que viene después de la adoración, es la parte más importante de la adoración.
Y allí cuando el Señor nos convence y quiebra nuestro corazón y decimos, sí Señor, así es, Él nos está guiando a toda verdad. Y eso que sale del corazón, esa rendición del corazón, cuando algo convence nuestro corazón, es eso lo que vino a hacer el Espíritu, guiarnos a toda verdad. Eso es adoración. Pero dice, Él me glorificará. Cuando el Espíritu está en nosotros, se nos enseñó que usted se siente bien, que usted se siente tranquilo, que usted... tiene que ver con usted. No tiene que ver con usted, tiene que ver con Cristo. Significa que si el Espíritu está obrando en usted, una mayor estima y necesidad y amor y dependencia de Cristo se va a desarrollar en la adoración. La intención de la carne es agradarse a sí misma. La intención del Espíritu es glorificar a Cristo. Por eso chocamos con esta expresión. Hermanos, en esta mañana hemos venido a gozarnos. Momento. ¿Dónde estoy? Perdón. ¿En una iglesia? ¿O en un bazar, un bingo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No que gozarme esté prohibido, pero hermanos, ¿cuál es lo primordial? Vinimos, hermanos, no a gozarnos, a glorificar a Cristo. Y al glorificarlo, obviamente no lo hacemos con tristeza, ¿no? Sino con gozo en el Espíritu. Hermanos, esa es una adoración espiritual, por el poder del Espíritu. Nos hace más espirituales. Quinto, es adoración a través de medios espirituales. Este es mi último punto. ¿Qué es la adoración en espíritu? Es adoración a través de medios espirituales. Entonces repasemos. ¿Qué es adoración? No solo es la adoración dada a un ser espiritual, ¿sí? Dios es espíritu, toca adorarlo en su terreno. Como hombres espirituales, nacidos de nuevo, si no, no pudiéramos adorarlo. De manera espiritual, es decir, con nuestro espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Y quinto, a través de medios espirituales. Significa, hermanos, que Dios ha puesto medios que estimulan, animan y guían el espíritu, o la parte espiritual, el alma que tenemos. Mire, hermanos, si usted fuera en una carrera y entonces una vez a mí me pasó, creo que nos pasó a los que íbamos caminando por unas montañas, hay lugares bonitos, no hay que ir solo, en las montañas por allá, y era frío, y en verdad nos empezó a dar como sudor frío, como, no sé, uno se sentía raro. Y un lugareño que nos estaba guiando, nos había mandado la razón que lleváramos salchichón y bocadillo. Ese revuelto generalmente usted no se lo come, ¿verdad? Hermano, él sabía lo que decía. Cuando eso entró al organismo, hermanos, como que para mí todo me brilló y disfruté un poco el paseo. ¿Dónde estaba mi problema? En el cuerpo. Entonces se buscan medios para animar y estimular lo físico. Bien, hermanos, si vamos a dar una adoración espiritual, debemos usar los medios que estimulan, que inclinan, que empujan el espíritu a adorar. Y aquí, hermanos, tenemos esto. La adoración debe darse por medio de la palabra de Dios y de la fe. Por medio de la palabra de Dios y de la fe. Lo que pasa con la palabra, hermanos, es que la palabra que Él nos ha hablado no solo es letra,
dice la Biblia, es que espíritu y vida. ¿Se ve a dónde va la palabra? Entendida, ¿no? Entendida. ¿Qué anima la palabra de Dios? ¿Dónde llega? Llega a nuestro corazón. Pero también, hermano, por la fe. Cuando, por ejemplo, en un culto oramos conforme a la palabra de Dios, ¿ve? Estamos involucrando la palabra y estamos orando por medio de la palabra revelada. Cuando cantamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos orando, cantando, predicando las palabras del Espíritu, que son las Escrituras. Cuando invocamos el nombre de Dios también, o cantamos, oramos, o leemos, debemos hacerlo con fe. Dice la Biblia que cuando oramos debemos hacerlo con fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y dice la Biblia también, hermanos, que a algunos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice la Biblia, cantando con gracia en vuestros corazones. Entonces, hermanos, debemos usar los medios que Él nos ha dado. Debemos escuchar la palabra con fe y no inutilizarla con la incredulidad. Todas las cosas en el culto público deben ser claras, de modo que haya edificación comunitaria, porque por lo contrario la fe no crecería. Solo el ojo de la fe puede contemplar a Dios, que es espíritu. Solo por la fe nuestras ofrendas espirituales son aceptas. Solo mediante la fe vemos la gloria de las promesas de salvación y vida. Por la fe podemos cantar canciones espirituales. Solo mediante la fe podemos orar espiritualmente. Solo por la fe el pan y el vino de la cena son concebidos como conmemorativos y medios de gracia. Por la fe y por la fe es como adoramos a Dios en espíritu. Por eso oramos, hermanos, Señor, préstanos todas las cosas, los transportes, todo. Ay, Señor, pero ayúdanos con nuestro corazón. Danos fe para dar un culto agradable hoy al Señor. La adoración espiritual, hermanos, viene como un contraste de donde se apoyaban los samaritanos para adorar y donde los judíos por su pecado habían entendido que se apoyaba la adoración. Dios nunca hizo el templo de Jerusalén o lo mandó a hacer para que la gente se quedara mirando el templo y pensando que era la obediencia externa. No, pero por el pecado los judíos pensaban que así era. La samaritana encarna el pensamiento de todo hombre y por eso le dice al Señor, dígame entonces dónde se debe adorar, aquí o allá. Y ella encarna lo que somos nosotros. Ella encarna lo que somos nosotros. Tenemos ese adorador falso dentro, donde queremos que la adoración se fundamente en lo externo, en lo estético. Ahora dijo el Señor que la adoración no quedaría limitada a un lugar, ni tendría que ver con mobiliarios. Antes era así, mesas, candeleros, especias. La adoración no quedaría delimitada a una fecha específica, solo el día del Señor. El Señor nos enseñó que la verdadera adoración es espiritual. Su esencia es espiritual. Va muy por arriba del aspecto material. El Señor aclaró que la adoración no será ni de judíos ni de samaritanos. La nacionalidad no importa, sino una nueva creación. Los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Así que donde se adore a Dios espiritualmente, se está adorando a Dios verdaderamente. Vamos a orar al Señor esta mañana.